Bienvenido a esta segunda parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Vamos a analizar ahora las nuevas drogas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Esto es realmente un cambio fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La primera droga es la asociación sacubitrilo/valsartán, de la cual ya algo hablamos en la primera parte. El principio del uso de estas drogas es, por un lado, bloquear el receptor de la renina-angiotensina mediante valsartán, y por el otro lado, inhibir la neprilicina con sacubitrilo, de modo de aumentar los niveles de péptido natriurético. Con esto logramos, por un lado, inhibir la vasoconstricción y por el otro lado, favorecer la vasodilatación. Desde el punto de vista clínico, ha quedado claramente demostrado que esta asociación, comparada con el enalapril, disminuye los endpoints primarios en este trabajo y fundamentalmente disminuye la mortalidad cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca. También disminuye las hospitalizaciones y la mortalidad de cualquier causa. De modo tal que los ARNI, es decir, la asociación de sacubitrilo/valsartán, es un avance fundamental ya que reduce la mortalidad de la insuficiencia cardíaca en un 20% por encima de los inhibidores de la enzima convertidora. El segundo grupo de drogas que ha demostrado una gran acción en los pacientes con insuficiencia cardíaca son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2, que fueron introducidos como tratamiento para la diabetes, pero hoy se utiliza en los pacientes diabéticos y no diabéticos con insuficiencia cardíaca. Estas drogas tienen diferentes acciones protectoras a nivel renal y cardiovascular. Diversos estudios han demostrado que disminuyen la mortalidad de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y aún con fracción de eyección preservada, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. El tercer grupo de drogas son los estimulantes de la guanilato ciclasa soluble. Acá tenemos los mecanismos por el cual estas drogas, particularmente el vericiguat, que ya está introducido en el mercado, mejora la disfunción endotelial y mejora la sensibilidad al óxido nítrico. Como se ve en esta diapositiva, el vericiguat disminuye los endpoints primarios, disminuye la muerte cardiovascular, de modo tal que es un complemento importante en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Acá vemos cómo disminuye la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la muerte u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por último, se ha introducido un activador de la miosina que también beneficia a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida.
La droga a la cual nos referimos es el omecamtiv mecarbil, que como vemos favorece la interacción de la actina y la miosina. Acá se ven sus efectos sobre la mortalidad cardiovascular y sobre el endpoint primario. De modo tal que, si bien esta droga todavía no está utilizada en la clínica, es una posibilidad importante para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Analicemos ahora las dosis en que deben emplearse estas drogas. Como dijimos previamente, el sacubitril/valsartán tiene una dosis inicial entre 24 a 26 miligramos o 49-51 dos veces por día y debe utilizarse en dosis objetiva de 200 miligramos dos veces por día. La dapaglifosina y la empaglifosina, que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, se utilizan en dosis inicial y objetiva, ambas de 10 miligramos en forma diaria. Hay otras drogas como la iovaradina que puede utilizarse en los pacientes en los cuales persiste el aumento de frecuencia cardíaca a pesar de la mejor dosis de betabloqueante tolerada por el paciente. Se inicia con 2.5 a 5 miligramos dos veces por día y se titula hasta obtener una frecuencia cardíaca entre 50 y 60 latidos por minuto, llegando a una dosis máxima de 7.5 miligramos dos veces por día. Hay una revisión sistemática del tratamiento farmacológico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. En esta revisión sistemática se observa que la asociación de inhibidor enzima convertidora, beta-bloqueante y bloqueante del receptor de los mineralocorticoides obtiene un beneficio que es muy importante, pero cuando utilizamos ARNI, beta-bloqueantes, bloqueante del receptor de los mineralocorticoides y inhibidor del cotransportador sodio-glucosa, obtenemos un beneficio mayor. De modo que hay hoy en día un corrimiento desde el tratamiento clásico, inhibidor de enzima convertidora, beta-bloqueante, bloqueante del receptor de los mineralocorticoides, a ARNI, beta-bloqueante, antagonista del receptor de los mineralocorticoides e inhibidor del cotransportador sodio-glucosa. Fíjense cómo en estas curvas se observa, comparado teóricamente, un tratamiento convencional con inhibidor de enzima convertidora o bloqueante del receptor más beta bloqueantes contra ARNI, beta bloqueante, antagonista del receptor de los mineralocorticoides, inhibidor del cotransportador sodio-glucosa. Fíjense cómo la curva en azul es mucho mejor que la curva en rojo. De modo tal que tenemos que ir al nuevo tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El nuevo tratamiento de la insuficiencia cardíaca consiste en 4 drogas hoy. Los beta bloqueantes, los ARNI, el antagonista del receptor de los mineralocorticoides y el inhibidor del cotransportador sodio-glucosa. Repito, esto se utiliza en pacientes diabéticos y no diabéticos. Y después existen una serie de posibilidades. Por ejemplo, si el paciente está descompensado, vericiguat o mecamtiv, los diuréticos en congestión, la ivabradina si está taquicárdico, etc. Pero el mensaje es que los 4 grupos de drogas señalados en color son los que deben recibir los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las contraindicaciones de estos tratamientos?
Cuando hablamos de espironolactona o eplerenona, es decir, antagonista del receptor de los mineralocorticoides, tenemos que fijarnos que la creatinina, si es un varón, esté por debajo de 2.5 miligramos y el potasio no alcance los 5 miliequivalentes. En las mujeres el punto de corte de la creatinina son 2 miligramos por decilitro. Con respecto a los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, la dapagliflozina tiene un punto de corte de más de 30 mililitros por 1.73 metros cuadrados de clearance de creatinina, de modo tal que usted tiene que calcular el clearance de creatinina o realizar un clearance de creatinina y si está por debajo de 30, no utilizarlo. La empagliflozina tiene un punto de corte un poco menor y está en 20 mililitros por 1.73 metros cuadrados. Es decir, es necesario calcular el clearance de creatinina. ¿Cuáles son los mensajes para el hogar? Hay que establecer claramente el diagnóstico, hay que evaluar el volumen y la perfusión, iniciar el tratamiento, considerar los escenarios clínicos, implementar las guías, reevaluar los síntomas, considerar tratamientos adicionales, reconocer las comorbilidades, considerar la sobre o subprescripción y la polifarmacia, sobre todo con drogas que compiten con estas, pensar la farmacocinética de las drogas que estamos utilizando, tener en cuenta la adherencia de los pacientes y no ignorar las interacciones. Ahora analicemos la secuencia para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Lo que tenemos que pensar es en establecer un tratamiento lo más simple posible. Simple para el paciente y simple para el médico. Insisto, aprenda a utilizar una droga de cada grupo de las que hemos señalado. Entonces habíamos analizado que esta es la secuencia convencional de tratamiento. Iniciar con un inhibidor de la angiotensina o un bloqueante del receptor, luego pasar a los beta bloqueantes, agregar los antagonistas de los mineralocorticoides, agregar el ARNI y eventualmente en una quinta etapa agregar el inhibidor del cotransportador sodio-glucosa. Esta secuencia convencional debe ser olvidada. La secuencia que debemos utilizar es la siguiente. Hay que hacer una rápida titulación del paciente. En una primera etapa, usar betabloqueantes e inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa, los dos al mismo tiempo. Una segunda etapa en la cual vamos a agregar los ARNI y una tercera etapa en la cual vamos a agregar la espironolactona o la eplerenona, es decir, los antagonistas del receptor del mineralocorticoides. Con el primer esquema nos llevaba 6 meses o más instaurar el tratamiento. Con este nuevo esquema de 3 etapas, en un mes tenemos que llegar a las dosis útiles en el paciente. Es decir, la idea es emplear las 4 drogas que necesitamos, emplearlas todas, llegar a dosis útiles y hacerlo rápidamente. Entonces les voy a mostrar este esquema en el cual vemos cómo se utilizan estas drogas. Fíjese, la muerte cardiovascular o hospitalización baja en un 42% con los ARNI. Los beta bloqueantes logran una reducción del 25% de la mortalidad. El antagonista de los receptores de los mineralocorticoides logran una disminución del 37% en la muerte cardiovascular o de la hospitalización. Y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa logran una reducción del 58% considerando muerte, hospitalización o visita de urgencia, es decir, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca.
Entonces, en el día 1 que usted ve al paciente, tiene que iniciarlo en prácticamente todas las dosis. El inhibidor de la enzima convertido, del cotransportador, utilícelo en dosis plena desde el primer día. E inicie en dosis bajas los ARNI, los beta bloqueantes y los antagonistas de los mineralocorticoides. A la semana o 2 semanas, usted ya lo tiene con dosis plena del inhibidor del cotransportador. Debe continuar con igual dosis de los antagonistas de los mineralocorticoides, con igual dosis de los ARNI y tratar de ir incrementando la dosis de los beta bloqueantes de acuerdo a tolerancia. ¿Tolerancia de qué? Fundamentalmente de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Recuerde tomar la presión arterial acostado, sentado y de pie. A las 2 a 4 semanas, usted debe haber titulado los inhibidores de los ARNI, los beta bloqueantes, el antagonista de los receptores de los mineralocorticoides y ya venimos con dosis plena del inhibidor del cotransportador sodio-glucosa. Entre 21 y 42 días seguimos titulando los ARNI, seguimos titulando los beta bloqueantes y ya tenemos en dosis máxima los antagonistas del receptor y el inhibidor del cotransportador. De modo que después de 42 días tenemos los 4 tratamientos fundamentales de la insuficiencia cardíaca implementados. Eventualmente entonces podemos considerar otras medicaciones, otros tratamientos de la insuficiencia cardíaca. Pero la base es poner estas 4 drogas en el término de un mes y medio. Ahora, ¿existen tratamientos más allá de los farmacológicos de la insuficiencia cardíaca? Sí, existen una multitud de tratamientos. Estos son más resorte del cardiólogo, del especialista en insuficiencia cardíaca, del electrofisiólogo. De todas maneras vamos a mencionarlos fundamentalmente no para que usted sepa indicarlos, sino para que usted sepa que existen. El primero es el cardiodesfibrilador implantable. El cardiodesfibrilador implantable va a evitar la muerte súbita del paciente porque va a tratar fundamentalmente arritmias graves como la fibrilación ventricular. En esta diapositiva se ve como un paciente que comienza con ritmo sinusal, luego tiene una taquicardia ventricular polimorfa, cada vez se acelera más esta taquicardia ventricular y llega a la fibrilación ventricular. Si el paciente no tuviese un cardiodesfibrilador, fallecería. Allí el cardiodesfibrilador aplicó 36 Joule, logró cardiovertir al paciente y fíjense cómo al final se observa que nuevamente se retoma el ritmo sinusal. De modo que esta es la acción del cardiodesfibrilador implantable. Tratamiento sumamente importante. En nuestro medio, fundamentalmente reservado como prevención secundaria de la muerte súbita. El segundo tratamiento es lograr una mejor sincronización de la contracción del ventrículo. Más o menos el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen morfología en el electrocardiograma de bloqueo completo de la rama izquierda. Fíjense cómo la contracción normal es prácticamente sincrónica, es decir, todo se contrae al mismo tiempo. A la derecha, cuando hay bloqueo completo de la rama izquierda, se observa cómo hay un retraso de la contracción de los segmentos laterales del ventrículo izquierdo, de modo tal que hay una dissincronía. El objetivo del resincronizador va a ser lograr que esto vaya a una contracción más sincrónica, más parecida a la normal. Acá tenemos el equipo
el resincronizador, que tiene 3 cablecitos, uno que va a la aurícula derecha, otro que va al ventrículo derecho y otro que a través del seno coronario se va a implantar en la pared del ventrículo izquierdo. Estos equipos pueden ser simplemente resincronizador o este equipo que viene, el resincronizador más el cardiodesfibrilador del cual hablamos previamente. ¿Cuál es la idea? Fíjense, arriba tenemos el electrocardiograma de un paciente con insuficiencia cardíaca o con un QRS sumamente ancho. ¿Qué está indicando? Que hay dissincronía del ventrículo izquierdo. Abajo, estimulando con el resincronizador, vemos cómo se afina el QRS, es decir, cómo hay una mejor sincronización del ventrículo izquierdo. Fíjense el beneficio incremental que tiene el resincronizador. En este estudio, que ya tiene unos cuantos años, se ve inhibidor de enzima convertidora o bloqueante del receptor. Cuando se agrega beta bloqueante, cae la mortalidad en 24 meses en menos 77%, y cuando se le agrega resincronizador más cardiodesfibrilador, cae en un 90%. De modo tal que el resincronizador otorga un beneficio por en sí agregado al tratamiento médico, siempre y cuando el paciente tenga morfología de bloqueo de rama izquierda, es decir, QRS ancho. Acá tenemos un caso clínico. En la parte de arriba se ve la morfología de bloqueo de rama izquierda con un QRS que dura 164 milisegundos y mediante el resincronizador se logra que el QRS vaya a 112 milisegundos. Estos son los dos tratamientos eléctricos fundamentales de la insuficiencia cardíaca. Resincronizador cuando el QRS es ancho y tiene morfología de bloqueo de rama izquierda. ¿Quién indica esto? Lo indica el cardiólogo y más específicamente el electrofisiólogo. Fíjense en esta diapositiva el beneficio que tienen los pacientes que son resincronizados y responden a la resincronización. Aquellos que responden a la resincronización tienen una mejoría particularmente en la sobrevida y también desde el punto de vista anatómico en el tamaño de su ventrículo izquierdo. Hay una serie de dispositivos que simplemente vamos a pasar por encima para que ustedes sepan que existe. El balón de contrapulsación intraórtica es un balón que se coloca en la aorta y que va a sincronizar con el ventrículo izquierdo. El sistema Impella, que es el que se ve acá, que se coloca también dentro del ventrículo izquierdo. El sistema Tandem Heart, que es este que va a, de alguna manera es un dispositivo de asistencia ventricular. Los sistemas ECMO, ya sea veno-arterial o veno-venoso, que van a, de alguna manera, a asistir al ventrículo izquierdo. El Sentimag, que también es un dispositivo de asistencia ventricular. Por otro lado, desde el punto de vista crónico, existen todos estos dispositivos, que son en realidad los que se llaman corazones artificiales, desde el HeartMate 2, que es el más clásico, al HeartMate 3, que es el más moderno, el Heartbeat, que es prácticamente un corazón artificial. ¿Quién indica esto? Las personas que se dedican a insuficiencia cardíaca avanzada. Esto no es para nosotros, pero es importante que sepamos que existe. Hay muchas otras terapias de dispositivos aprobados hoy por la FDA en Estados Unidos.
fundamentalmente la reparación tras catéter de la válvula mitral, la modulación de la contractilidad cardíaca, la terapia de activación de los vasoreceptores y la estimulación del nervio frénico. Todas estas son terapias para insuficiencia cardíaca avanzada, que son resorte del especialista en insuficiencia cardíaca. Vamos a terminar la parte de insuficiencia cardíaca crónica con lo que se llaman los 10 mandamientos de la Sociedad Europea de Cardiología para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca tanto aguda como crónica, que son los siguientes. Utilice inhibidor de enzima convertidora o ARNI, beta bloqueantes, antagonistas de los mineralocorticoides e inhibidor del cotransportador de sodio glucosa. Esto es la terapia fundamental. En aquellos pacientes que tienen un QRS mayor de 130 milisegundos y fracción de eyección por debajo del 35%, considere la resencrinización. Ya es para el especialista. Considere el cardiodefibrilador implantable en todo paciente que tenga una fracción de eyección menor de 35%. El trasplante cardíaco en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, una serie de otras drogas como diuréticos, inotrópicos, vasopresores, vasodilatadores, etc. Muy importante, evalúa al paciente antes de darle el alta y tempranamente, 1 o 2 semanas después de la hospitalización. Recuerde que muchos pacientes con insuficiencia cardíaca son precozmente reinternados. Evalúe si el paciente tiene anemia o ferropenia. Hay beneficio de la administración de hierro parenteral en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si hay fibrilación auricular, considere la posibilidad de ablación de la fibrilación auricular. Algunos métodos, como por ejemplo la reparación percutánea de la válvula mitral, puede ser útil. También resorte del especialista. Y importante hacer el screening de entidades como por ejemplo la amiloidosis porque tiene tratamiento específico. Rápidamente, algunas palabras sobre insuficiencia cardíaca aguda. La evaluación diagnóstica se hace mediante electrocardiografía, oximetría de pulso, ecocardiografía, placa de tórax, ultrasonido pulmonar, sumamente importante, y los péptidos natriuréticos. El tratamiento fundamental de la insuficiencia cardíaca aguda son los diuréticos. Considere la sigla CHAMPIT si hay síndrome coronario, si hay hipertensión arterial, si hay arritmia, si hay una causa mecánica, una infección, una embolia pulmonar, una infección fundamentalmente pulmonar o taponamiento cardíaco. Como decíamos, los diuréticos parenterales son el tratamiento fundamental de la insuficiencia cardíaca aguda. Las conclusiones. En los últimos 5 años se han producido avances sin precedentes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Los nuevos estándares de tratamiento incluyen 4 tipos de drogas que hemos repetido varias veces en esta exposición. Es posible que 2 clases más sean introducidas en el futuro para algunos pacientes. El gran desafío es la implementación oportuna y segura de estos tratamientos. Con esto les agradezco mucho la atención. Espero que esta exposición haya sido de su interés y utilidad y les mando un saludo afectuoso.